nosotros. eco@ecomedios.com. Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Job Argentina. La red de Mercosur ABC. Responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad, empresa, gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora, www.mercosurabc.com.ar. ¿Cómo les va? Hoy estamos haciendo todo lo posible con la operación técnica de Gerardo Subirana, el gran equipo que tiene Ecomedios, para poder hacerles llegar la propuesta del día. En el día de hoy tenemos un programa que es muy especial porque es la guerra y el protagonismo, liderazgo sindical internacional. Hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Rubén Cortina, presidente de Uniglobal Union, que ya puede ingresar al portal uniglobalunion.org. Él es además secretario de Relaciones Internacionales del sindicato más grande en cantidad de afiliados de la República Argentina, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que también pueden ingresar a faesi.org.ar. Dirige el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, aquel gran pensador, estudioso de temas del mundo del trabajo, que tuvimos una gran relación con él, con sus estudios sobre el movimiento obrero, sobre el capitalismo reniano. Actualmente, Rubén Cortina dirige también el Instituto del Mundo del Trabajo, que lleva el nombre de este gran hombre, Julio Godio. El tema de hoy va a ser el liderazgo sindical ante esta pandemia COVID-19. Estábamos durmiendo y un día nos levantamos entendiendo de que para que las cosas sigan había que aplicar la digitalización. Nos digitalizaron a la fuerza y el que pudo subirse se subió y el que no, no. Así que en el día de hoy vamos a reflexionar
en primer lugar sobre qué es esta internacional que nuclea a casi 900 sindicatos y 20 millones de trabajadores en todo el mundo. Así que vamos a hablar también sobre la situación de Argentina y cómo el movimiento sindical aborda esta temática y los temas tendientes al futuro del trabajo. También tendremos la sesión con innovaciones sociales que hicieron historia con el licenciado Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre las resignificaciones. El compacto de noticias, que no va a tener la presencia hoy física de Jorge Alberto Potente, porque después de 40 horas de viaje, que nos va a contar seguramente en una noticia la próxima semana, pudo estar presente ya en su casa. Y bueno, tiene que descansar, hoy no puede estar con nosotros. Y las noticias gremiales del Instituto de Capacitación del Sur, INCASUR. Así que bueno, vamos a la sesión de Vicente Españolo, Gerardo Subirana, si te parece bien. Y muchas gracias. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Hola Vicente Españolo, así que tenemos resignificaciones en el día de hoy. Contanos de qué se trata esta mirada de innovaciones sociales que tenés. Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan. Aplausos para Jorge, parece que hizo una maratón. Bueno, innovemos redefiniendo conceptos para reorientar conductas. Como siempre, un gran abrazo y reconocimiento a la primera línea de lucha contra el coronavirus 20. Decimos, el que siembra, siempre cosecha. Y hoy, como adultos, si asumimos nuestra adultez con responsabilidad que nos exige, estamos obligados a sembrar hoy para que en el futuro tengan presentes dignos. Y si son honestos, nos van a honrar. Al finalizar el coronavirus, habremos cambiado, por ende seremos y actuaremos diferente. Yo hago referencia a un video asiático, disculpen, de las redes, muestra bebé, no sé si lo han visto, a menores de 6 años con barbijo. Y cuando sus padres se lo sacan, lloran. O bien tienen barbijo, nenes de 3 años, están comiendo una galletita, cuando muerden se bajan el barbijo y se lo vuelven a subir cuando terminan de pegar el mordiscón. Y lloran cuando no tienen el barbijo. Curiosamente, su personalidad básica, que se logra de los 0 a 6 años, se estructurará con reducida vincularidad, por estar aislados, lavado de manos, que van a tener un TOC, y el barbijo. Nosotros seguiremos haciendo las mismas cosas estructurales, porque no la podemos dejar de hacer, comer, divertirnos, solo que de diferente forma. ¿Y cuál es la diferente forma? Por la ley de supervivencia, cada comunidad dará su respuesta. Y tengamos siempre en claro, las crisis ponen en blanco y negro los hechos y las verdades, los relatos y las ideologías vigentes se resquebrajan y ahí quedan vacíos. ¿Y qué tendemos por resignificar? Resignificar es darle una nueva significación a un acontecimiento o a una conducta. ¿Qué queda de manifiesto en este naufragio? Y disculpen mis estimados escuchadores que para mí no es una guerra, no es algo extraño. Aquí el enemigo los creamos nosotros los humanos.
como otros tantos males. Lo que resalta es el protagonismo del Estado, que desvencijado y vituperiado está cumpliendo con esfuerzo humano y de recursos su misión básica, la seguridad de los ciudadanos, que es el personal que está dentro de la estructura formal, y también de los habitantes, personas, lamentablemente, personas del sistema informal, que en la Argentina es del 40% y que sería inaceptable en esta etapa de la vida. Desde Platón, en el año del 427 a 347, pasando por Aristóteles, Maquiavelo, Kant, todos los que ustedes quieran, se viene discutiendo diferentes formas del Estado. No hay una sola forma del Estado para lograr la felicidad del hombre. Eso dicen los pensadores, ¿no? Y los griegos luchaban por eso. Después de hoy, nuestro Estado, en su organización, funcionamiento y dimensionamiento, debe resignificar su misión, su función y dimensión del siglo XX, que estaba basado en lo físico y lo concreto, al siglo XXI, de lo abstracto a lo digital. Esto exige resignificar la mirada, reorientarla a los contribuyentes y no a la burocracia, a su pensamiento, orientarlo hacia la meritocracia, la eficacia y a la eficiencia. Y es su finalidad garantizar igualdad, libertad y la justicia ante la ley. Si no, nos autodestruimos y año a año seguiremos los argentinos construyendo coronavirus. Buenas noches y muchas gracias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es El Compacto de Noticias.
Hola, somos convocantes del primer estudio sobre el impacto psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores. Instituciones como el Foro de Recursos Humanos, AFOR, Prevención de Riesgos Psicosociales, la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, PRL Innovación, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, DSH, Vale Chile, UNIN Salud, Transiciones de Panamá. Entre todas estas organizaciones, hola. Perdonen, les decía que somos convocantes de un trabajo que lo que está haciendo es investigar los riesgos psicológicos y el impacto del COVID. Para participar de este trabajo pueden ingresar a www.afor.es estudio COVID y para solicitar el informe pueden enviar un correo electrónico a marketing@afor.es. También los convocamos para el día 29 de abril a las 12 horas de nuestro país a un webinar gratuito que se deben inscribir a cursos@metodognt.com diciendo quiero participar. En esta oportunidad, la doctora Viviana Laura Díaz, especialista en materia de teletrabajo, va a hablar sobre teletrabajo y neurotecnología. Esto está organizado con Granica Ediciones, GNT Mentoría Neurodigital y nuestro Observatorio del Trabajo. También les recordamos que pueden adquirir ingresando a nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org y pueden tener un descuento en el Manual de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Rapar Ediciones, realizado por la doctora Natalia Jimena de Diego y el director de Recursos Humanos de Brinks, Argentina, Leandro Lanfranco, y pedir un cupón de un 10% de descuento. También hemos dialogado con el presidente de la Asociación Amigos de Adenauer, Roberto Caldo, quien nos recordó que este 19 de abril se cumplieron 53 años del paso de la inmortalidad de este hombre que levantó a Alemania después de la posguerra. Hay un video conmemorativo que realizó la delegación de la Konrad Adenauer de Uruguay, que lo vamos a estar compartiendo para que conozcan un poco más sobre la biografía de este estadista alemán, donde la Asociación de Amigos le brindó un homenaje, un acto realizado en la legislatura porteña cuando se cumplieron 50 años, o sea, hace 3 años atrás. Pueden ingresar al Facebook, Asociación Argentina Amigos de la Fundación Adenauer. También, anexando a esta noticia, queremos felicitar el trabajo que está haciendo la canciller alemán Angela Merkel, donde está liderando fuertemente el cuidado de su población, así como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores y los jefes comunales y las organizaciones también de toda la sociedad. También otra noticia muy importante sobre el Día Mundial del Lupus, este 10 de mayo, ALUA, la Asociación de Lupus de la Argentina, liderada por Teresa Gladys Catoni, hace una convocatoria que la vamos a estar difundiendo en nuestro portal también. También los líderes de la Asociación Bancaria, conducidos por Sergio Palazzo, estuvieron presentes en el Ministerio de Trabajo
junto a Gustavo Díaz, el secretario de Gremial, Luis María Giorgetti de Seccionales y Eduardo Dimas Berrospe de Prensa y la secretaria general de la Seccional Buenos Aires, Alejandra Stuck, tuvieron una audiencia con todas las cámaras empresarias para pedir un comité de higiene y seguridad que ya en la provincia de Buenos Aires funciona, pero están pidiendo de una inmediata incorporación de estos comités para, por ejemplo, temas como el teletrabajo puedan estar también legislados. También nos hacen llegar de innovación frente al virus y de ingeniería una idea de hospitales contenedores que los realizan en forma rapidísima para actuar entre la crisis, con todos los módulos de armado tipo Lego, agilidad en la instalación, un buen diseño. Así que vamos a estar compartiendo estos elementos de ideaingeniería.es. Y con esta noticia nos vamos a escuchar a Ramón Hermácora, que nos hace llegar un mensaje sobre novedades gremiales. Y disculpen estos problemas que tenemos, pero tenemos un centro de operación ahí con Gerardo Subirana que resuelve todo. Vamos a escuchar a Ramón Hermácora, por favor. Estimados amigos, radio escucha del Observatorio del Trabajo, hoy estamos volviendo al aire en un momento muy difícil, complicado, con muchas incertidumbres, pero confiados en que por lo menos en nuestro país las cosas se están haciendo bien y que esperamos no tener mayores consecuencias. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, estamos continuando con las actividades desarrolladas en el INCASUR, como también en ATRAC. En el INCASUR, a través de teleconferencias, seguimos abordando los temas más inquietantes del momento del mundo laboral, sobre todo estos cambios radicales que la pandemia nos ha obligado a hacer. El trabajo en casa, el trabajo con cuidado, el trabajo administrado, todas estas cosas nos llevan a replantearnos desde las organizaciones de los trabajadores de cómo será el mundo del trabajo a partir de terminada la pandemia. Y para ese momento pensamos que debemos estar preparados, capacitados para hacer frente a las modificaciones, a los cambios que haya que hacer. En la realidad de nuestro sindicato, de ATRAC, de las comunicaciones, de correo, de la radiodifusión, es donde más estamos teniendo el impacto con el trabajo remoto, o sea, el trabajo en casa, donde por ahora la gente lo ve bien, produce altamente, pero vamos a ver qué pasa también en el momento que tengan que volver a la normalidad. Esperamos seguir trabajando y comunicándonos. Nosotros en el día de mañana tenemos una reunión por teleconferencia precisamente para tratar aquellos temas que tratábamos en el futuro del trabajo, que ya muchos de ellos han dejado de ser futuro y están hoy totalmente vigentes, están hoy implementándose. Queremos desde ese punto de vista proteger a los trabajadores y que no sea una oportunidad para que los empresarios se aprovechen de la misma situación, regulen de arriba para abajo estas nuevas tareas, estos nuevos oficios, sino que sean materia a discutir en nuestras paritarias. Les deseo buena cuarentena y a seguir firmemente trabajando sin dejar de atender las demandas que tenemos de nuestros afiliados. Vamos la radio, somos tu
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día. Bueno, tal como le anunciáramos en el día de hoy, vamos a dialogar ahora sí con Rubén Cortina, presidente de Uniglobal, que pueden ingresar, ya les decía, a la página que es uniglobalunion.org. Rubén Cortina, además, como les comenté, de ser presidente de esta internacional, también es secretario de Relaciones Internacionales de la FAE6.org.ar, que, como les comenté, es la organización a nivel de trabajadores más grande de la Argentina, de mayor números, y dirige el Instituto Mundo del Trabajo Julio Godio en la Universidad de 3 de Febrero. Es abogado laboralista, docente universitario también, y tiene una amplia trayectoria. Hoy hemos tenido en sesiones anteriores una visión desde la sociología de lo que es la crisis, estos cambios que representan y la esperanza. Tuvimos las tendencias de capital humano, donde describimos cómo también se estaba abordando desde las direcciones de recursos humanos, se estaba liderando el COVID. También tuvimos al profesor Julio César Nefa, que nos hablaba de cómo repensar el trabajo teniendo al hombre como prioridad. Y hoy tenemos la visión del sindicalismo, que toda la casuística y la experiencia que tiene esta organización por estar cerca del trabajador, donde a veces por ahí no llega hasta la misma empresa, que le da ese empoderamiento al hombre del trabajo, poniéndolo en igualdad de condiciones frente al Estado y frente a los flagelos que el empresariado por ahí deja, y el sindicalismo actúa como corrector y como cuidante de la persona.
Hoy tenemos la visión de un líder sindical argentino que nos va a hablar desde una visión global, cómo observa esta característica, cómo lo está abordando desde su propia organización, cómo lo está abordando su propia organización sindical aquí en el país, y las investigaciones que llevan adelante desde el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, como también desde la UNI Global Union. Doctor Rubén Cortina, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. No, al contrario, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, doctor Cortina, nos gustaría que le cuentes a la audiencia de qué es esta Central Internacional Sindical, la UNI, y quiénes la integran, qué cantidad de afiliados tienen, cuándo nació y, bueno, y cómo están observando esta pandemia y cómo la están liderando también en la preservación de los puestos de trabajo y los derechos sindicales, ¿no? La UNI es uno de los 8 sindicatos globales que afilia sindicatos vinculados a la economía de servicios. Cuando hablo de economía de servicios me refiero fundamentalmente al sector comercio, el sector bancario, el sector postal, el sector de vigilancia, seguridad, mantenimiento, los sectores vinculados a los medios, los sectores gráficos, de las telecomunicaciones. Es decir, todo aquel sindicato que tiene en su seno trabajadores vinculados a estas actividades y las actividades de la economía de servicios están afiliados a UNI. UNI nace en el año 2000 y hoy tiene 20 millones de afiliados a nivel 20 mundial. millones de trabajadores afiliados. Sí. Afiliados, tiene afiliados a los sindicatos que representan 20 millones de trabajadores, exactamente. Ok. ¿Y cuántos sindicatos son en total, más o menos? Y hay que calcular que UNI debe tener unos 950 sindicatos en 160 países. Así que es una representación bastante cabal de la fuerza laboral en el sector de la economía de servicios, ¿no? A nivel internacional. Ok. Desde Argentina hay una participación fuerte en la UNI, hay muchos dirigentes sindicales que aportan a esta organización internacional mundial. Contanos cómo fuiste llegando a la presidencia mundial, porque en este momento vos has tenido una participación muy fuerte desde tu organización sindical, que son los empleados de comercio, la FAESIC precisamente, y has hecho todo un trabajo intersindical que también le permitió a la Argentina ir tomando estos posicionamientos y liderando, ¿no es así? Sí, lo que ha habido en los últimos 20 años, te diría 20 y algo de años, es un compromiso mucho más fuerte del movimiento sindical argentino y de América Latina en general con el sindicalismo internacional. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiera una relación, los sindicatos no tuvieron sus actividades internacionales, pero estos últimos 30 años el compromiso ha sido mucho más patente, mucho más fuerte. Muchos dirigentes sindicales de Argentina están hoy integrando las primeras líneas de los sindicatos mundiales, los sindicatos globales en los distintos sectores. En el caso de la UNI, en Argentina somos 18 organizaciones sindicales, importantes organizaciones sindicales que representamos alrededor de 1 millón de miembros. De esos 20 millones nosotros representamos 1 millón. Yo creo que ha sido el reconocimiento del sindicalismo internacional al sindicalismo argentino, más allá de la nominación de mi persona, por pertenecer a una organización sindical muy grande como la FAESIS, y porque realmente hemos tomado el tema con mucha seriedad y con mucho estudio, con mucha dedicación, y hemos logrado obviamente ganar la confianza de prácticamente todo el mundo que nos eligió en la presidencia mundial en mediados del 18 en el Congreso de Liverpool de la organización. Es la primera vez que esta organización tiene un presidente
de América Latina y de Argentina. Así que, digamos, la verdad que estamos muy contentos y desarrollando una importante actividad de compromiso en el campo internacional del movimiento sindical, ¿no? La UNI, globalunion.org, le vuelvo a reiterar la página a los oyentes, venía haciendo un trabajo muy cerquita de lo que tiene que ver con el futuro del trabajo. Pero apareció esta pandemia y se nos cayó la digitalización encima, porque cayó sobre la salud de los trabajadores, pero también cayó para que el trabajo, para que las empresas sigan funcionando. Por ejemplo, el teletrabajo empezó a ser una realidad y hubo que empezar a operar. ¿Qué visión tienen ustedes desde la UNI en relación a todos estos temas que hacen al futuro del trabajo y ahora estos problemas que hacen a la pandemia, ¿no? Mira, UNI hace aproximadamente 3 o 4 años que venimos trabajando muy fuerte el tema del cambio tecnológico, el ingreso a esta etapa de la globalización de la economía digital. ¿Por qué? Porque veíamos ya con preocupación de que estos cambios tecnológicos y esta economía digital iba a impactar fundamentalmente en la economía de servicios, en la economía en los trabajadores y en los trabajos precisamente que representamos nosotros. Por lo tanto, la UNI empezó un trabajo ya inclusive desde antes en relación a otros sindicatos globales, y eso nos permitió adelantarnos en los debates internacionales, en los lugares en donde podíamos tener influencia y posibilidad de debatir los temas, los impactos que esa economía digital iba a tener sobre los puestos de trabajo, las transformaciones, la cuestión de los datos, la cuestión del comercio electrónico, el debate sobre la inteligencia artificial. Todo ese tipo de cuestiones nosotros ya las veníamos analizando e inclusive, te diría, venimos realizando negociación colectiva sobre la base de la incorporación de tecnología a los puestos de trabajo y al trabajo. Es decir, nosotros ya tenemos, incluso acá en Argentina, en nuestra área y en el mundo, en los lugares en donde hemos logrado con las empresas tecnológicas o con las empresas tradicionales que incorporan tecnología, tener un diálogo relativamente inteligente y racional, hemos logrado avanzar incluso en negociación colectiva. Lo que acontece con la pandemia, efectivamente acelera todo esto de alguna manera y nos pone en una situación de desafío muy importante porque, digamos, hay algunos aspectos, como vos mencionabas, la cuestión del teletrabajo, que lo mencionaste, te lo hablaste con Ramoncito Armácora. El tema del teletrabajo es un tema que nosotros ya lo teníamos, lo veíamos que estaba creciendo, pero ahora va a crecer mucho más y hay que regularlo eso. Es decir, en realidad hay que tratar de lograr conquistar derechos en materia, por ejemplo, de teletrabajo. Pero esto es un ejemplo nada más. A mí me parece que la pandemia trastoca una cantidad importante de temas que lamentablemente, si me permitís, no están muchas veces en los medios. A nosotros desde el Instituto del Mundo del Trabajo nos preocupa mucho que no ocurra una segunda pandemia. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, contanos cómo claro, es eso. A nosotros lo que nos preocupa es qué va a pasar con el Estado y el mundo y la organización social cuando esta pandemia pase. Y estas son cosas que hay que ir discutiéndolas ya. Si vos te remontás a la historia, cuando termina la Primera Guerra Mundial, a los apurones, se crea la Liga de las Naciones, y a los 10 años, 15 años, el mundo estaba otra vez en guerra. En el año 1945 termina la guerra, pero en el año 1940 los liderazgos mundiales ya empiezan a organizar el periodo de posguerra. Ya se empieza a hablar de un sistema internacional, se empieza a hablar de la ayuda a la Europa destruida, se empieza a hablar de tener instituciones que regulen el flujo de las monedas, de instituciones que posibiliten sentarse a una mesa y no entrar en guerra por cualquier cosa. Europa crea
el tratado del carbón y del acero, pero todo esto sucede, aunque uno parece que sucede después de la Segunda Guerra, esto se empieza a ver ya desde el año 1940-41. La pandemia que estamos viviendo tiene prácticamente, o va a tener, efectos similares desde el punto de vista político y social que los que tuvieron las guerras. Entonces es momento de ponerse a planificar la pospandemia, es decir, hacia dónde va a ir el mundo. Y hay algunas señales, me parece a mí, muy importantes, que es, por ejemplo, la cuestión del rol del Estado, ¿no es cierto? Este Estado que es el único que hoy está vigente, el único que está haciendo algo en el mundo, hoy, con esta pandemia que nos azota, es el Estado. Esta es la realidad. Nunca desde la humanidad el Instituto estuvo... del Mundo del Trabajo, ustedes, que vos dirigís, con Pepe Robles y con un equipo muy bueno que tienen ahí, el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, ustedes realizaron unos papeles que, si vos nos permitís, se los vamos a compartir a nuestros seguidores para que conozcan. En el primer programa que tuvimos, el doctor Iribarne nos habló de que en Argentina, por ejemplo, en esto que vos hablás, que Vicente lo explicaba bien, con la resignificación del Estado al inicio, el doctor Iribarne decía que era un buen momento para constituir el Consejo Nacional o algo parecido al Consejo Nacional de posguerra que había hecho Perón hacia por los años 40, o el caso que vimos, que dijimos recién, cuando el 19 hablábamos de Konrad Adenauer, que se cumplen 53 años de su fallecimiento, que también hizo esos consejos para abordar esto. ¿A eso se refiere usted, doctor Cortina, cuando nos habla sobre estas cuestiones? Nosotros nos referimos a que la situación generada por la pandemia genera, como todas las cuestiones que suceden en la historia de la humanidad, generan tensiones entre actores sociales, internacionales, entre países y entre sectores sociales. Y esas tensiones están vigentes hoy, están hoy vigentes. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el movimiento sindical tiene que tener un protagonismo muy fuerte en cómo se va a constituir o cómo se va a construir el Estado, el mundo y el Estado a partir de la salida de la cuarentena y del ingreso a la etapa de pospandemia. No podemos nosotros estar solamente sujetos a discutir si la economía sí, si la salud no, si la salud sí, si la salud no. Esta pandemia no es una pandemia solamente que debe ser analizada desde el punto de vista pura y exclusivamente sanitario y desde el punto de vista médico. Objetivamente tiene los componentes sanitarios y los componentes médicos, porque hay gente que se infecta y hay gente que se muere. Pero esto hay que analizarlo desde el punto de vista de la política. Una pandemia es perfectamente esperable cuando vos tenés una realidad de la política internacional y de la economía internacional determinada. Un asteroide que va a chocar contra la Tierra no lo podés predecir. Una pandemia se puede predecir. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, hay que tomar el toro por las astas y hay que ponerse a participar urgentemente en los ámbitos nacionales y en los ámbitos internacionales para dar un debate serio y racional sobre qué mundo vamos a tener en la pospandemia. Más allá de lo que ya sabemos, el aumento del desempleo, el cierre y el quiebre de empresas, etcétera, etcétera. Pero me parece, o nos parece, que es serio empezar a hablar políticamente sobre esto, porque si no me parece que estamos cerrando el hilo de hacia dónde esto tiene que ir y hacia dónde tiene que desembocar. Me parece que ese es un poco el panorama. Nosotros UNI está participando activamente en reuniones con cámaras empresarias mundiales, en reuniones se acaba de reunir el L20, el Labor 20, que son todos los ministros de trabajo del G20. Hemos estado ahí con la Confederación Sindical Internacional debatiendo la salida de la pandemia, la cuestión de cómo se van a ubicar las instituciones financieras internacionales frente a esto. Y me parece que el tema debe ser sanamente politizado y no encerrado en una habitación donde están solamente aquellas personas importantes, sin lugar a duda, que son las que
te transmiten los cuidados, los consejos para que no nos contagiemos, para que mantengamos la cuarentena, y eso está muy bien. Y la otra cuestión, estimado amigo, es que es muy difícil hacer todo esto si no hay coordinación internacional. Y la realidad es que el escenario en este momento es de una anarquía y desorganización mundial en el combate a la pandemia brutal. No está funcionando, salvo la Organización Mundial de la Salud, no está funcionando, y ahora la reunión del G20, que fue muy pobre por otra parte, no está funcionando ninguna institución internacional ni regional en aras de tener una actitud coordinada frente a semejante desastre y catástrofe que estamos viviendo. Doctor Cortina, en los sindicatos en relación, por ejemplo, a UNI, ¿están realizando este trabajo de unicidad? Porque ustedes tienen la costumbre, ¿no?, de unificarse, organizarse, actuar en forma coordinada, solidaria y en red. ¿Están trabajando ya en una agenda que tenga que ver con estos temas? Nos hablabas de un ejemplo de esta reunión de los ministros de Trabajo. ¿Qué le puedes adelantar a la audiencia en relación a esto que nos contabas? Y son reuniones importantes, yo no digo que no lo sean, pero donde cada uno trae a la mesa lo que hace en su propio país. Está el gobierno que puede tomar las buenas prácticas de algún país y está el gobierno que por ahí no toma ninguna buena práctica y hace lo que quiere el presidente o el gobierno. Nosotros en UNI tenemos yo te diría un trípode que me parece importante. En primer lugar, preservar la salud y la seguridad laboral de nuestros afiliados, para lo cual nosotros hemos establecido algunos protocolos de seguridad que los hemos enviado a todos los sindicatos, hemos establecido en cada sector, hemos establecido acuerdos con empresas multinacionales con las cuales ya teníamos acuerdos marcos globales previos en relación a la necesidad de cuidar a los trabajadores, preservar el empleo y el salario, hasta donde es posible, lógicamente. En segundo lugar, tratar de que cualquier acuerdo que hubiere con las empresas, producto de esta situación excepcional, luego que pase la pandemia, no sean excepcionales, sino que continúen en el tiempo. Y en tercer lugar, el debate político hacia adentro y hacia afuera respecto a lo que yo te decía anteriormente. La necesidad de tomar partido fuertemente por una reorganización de la globalización, de una globalización que termine con las asimetrías globales, que termine con los problemas del cambio climático, que termine con esta locura de estas enormes urbes gigantescas, que modifique el trato del ser humano con la naturaleza y fundamentalmente con los animales, que tiene mucho que ver esta pandemia. Es decir, acá hay que ponerse al hombro el tema del cambio político profundo a nivel internacional. Y te digo algo, no es difícil, porque hoy estamos tratando cotidianamente temas que hace 4 meses atrás eran temas tabúes. No se podían discutir en ningún lado porque te trataban de que eras utópico, eras loco, vivías en otro mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el Fondo Monetario Internacional te está diciendo emitan y olvídense del problema del déficit. Todos sabemos que es el Fondo Monetario, pero si vos sos director o directora del Fondo Monetario y tenés que decir semejante cosa como la que está diciendo hoy el Fondo, bueno, a ver, entendamos, no. El Financial Times, el diario de la élite financiera que se publica en Inglaterra, sacó un editorial hace una semana atrás que es imperdible, y si yo le saco el nombre de Financial Times y le pongo el nombre de cualquier diario de la izquierda moderna, es exactamente igual. Entonces, me parece que las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, tienen que tener lógicamente una parte importante de su cerebro y de sus ojos en las consecuencias de la coyuntura del virus en el día a día, lógicamente, pero hay que empezar a tener, las instituciones tienen que empezar a tener, instituciones políticas, sindicales, empresariales, tienen que empezar a tener una mirada política de cómo reorganizamos esta globalización que en sus diferentes etapas nos ha arrojado a crisis tras crisis tras crisis y ahora a una crisis sanitaria de envergadura fenomenal.
Entonces, doctor Cortina, podemos decir que este jaque mate que nos puso la pandemia, el sindicalismo a nivel internacional a través de tu liderazgo y seguramente de muchos líderes sindicales de las empresas, de las fábricas, están con esta conciencia de empezar a marcar una agenda y liderar esta preservación de los trabajadores, de la salud de los trabajadores y fundamentalmente el funcionamiento de la economía, por lo que tú nos dices, porque entendiendo de que la empresa tiene que estar en una mesa de negociación, que los estados deben estar en una mesa de negociación. ¿Es así, doctor? Mira, yo creo que sí, yo creo que el movimiento sindical, si uno lee las últimas declaraciones y documentos de la Confederación Sindical Internacional y algunas reuniones que han venido teniendo los líderes de la Confederación Sindical Internacional, me parece que estamos en órbita como para llegar a tener una participación importante en ese mundo que hay que construir. El tema no es solamente nosotros, el tema es si los partidos políticos, las instituciones empresariales, los liderazgos, la intelectualidad, la universidad, están contestes con esto que vemos nosotros. Me parece que la cuestión pasa por ahí. Y no hay que quedarse quieto, hay que insistir, hay que dialogar, hay que, promover la necesidad de que esto tenga coordinaciones que vayan más allá de las coordinaciones nacionales, que podamos tener nosotros una visión de un mundo distinto que no aparezca tan lejos. Mirá, han aparecido delfines en los canales de Venecia. Cualquier hijo de buen vecino te dice que se nota que el aire y el cielo está mucho más diáfano. Entonces discutamos el cambio climático porque tenemos consecuencias del cambio climático que ahora muchas de esas consecuencias no se ven porque la economía está parada. Está parada la economía que emite carbono. Entonces tenemos que ponernos a pensar en si avanzamos hacia una economía que genere puestos verdes, puestos de trabajo verdes. Hay que iniciar una pelea fuerte. Nosotros desde el movimiento sindical estamos dispuestos a hacerlo. Hay que iniciar por la economía del cuidado. Es decir, acá se viene una etapa de economía del cuidado. Hay que cuidar el medio ambiente, cuidar a la gente, cuidar a los ancianos, cuidar a los jóvenes. Economía del cuidado. Entonces yo a veces me pregunto cómo puede ser que estemos discutiendo acá en Argentina si los ricos tienen que pagar por una única vez un impuesto extraordinario. La verdad que es realmente de locos escuchar estas cosas cuando sabemos que en otros países se pagan impuestos a la renta, impuestos a la finanza, impuestos a los sectores más pudientes, sin que nadie chiste ni nadie diga nada. Y además tomar la responsabilidad de estar a la altura, de brindar servicios que estén acordes con el pago de los impuestos. Entonces me parece Doctor que Cortina, es todo un debate, sabe ¿no? que se fue el programa, pero lo comprometemos así como en el 2018, cuando usted salía de la Uni América a la Uni Global, lo comprometemos a que nos acerque información y que volvamos a tener otro diálogo y quizás en algún momento hacer un ejercicio de una negociación colectiva global desde este humilde escenario que es el Observatorio del Trabajo. ¿Le parece bien? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias además por llamarme y felicitaciones por los 10 años. Muchas gracias. Dialogamos con Rubén Cortina, un argentino, dirigente de la Federación de Empleados de Comercios y Servicios, faesic.org.ar, que tiene una gran gama de dirigentes, una historia, un dirigente como Cavalieri, como Polo Martínez y como otros dirigentes conocidos. Le agradecemos al Instituto del Mundo del Trabajo y esos trabajos que los vamos a compartir, y a ustedes por haber compartido con nosotros este diálogo, esta reflexión, para darles un mes con algo completo con el mundo del trabajo. Gracias, Gerardo Subirana, por tu operación técnica, cuando vemos que el hombre pone la creatividad. Hay tecnologías, estoy acá con 3 máquinas, con teléfono, con todo, y no andaba nada.
pero estaba Gerardo Subirana, la creatividad del hombre, y pudimos hacer realidad el Observatorio del Trabajo.